1960. En las laderas fértiles de Paucartambo, el maíz es más que comida. Es el honor de una familia entera. El clan de los Alarcón no aceptó el robo de su cosecha y decidió que la respuesta sería el exterminio total de quienes cruzaron su frontera. 13 personas pagaron con su vida el intento de desafiar a los dueños de la montaña en una noche de furia que Cusco aún recuerda en voz baja. Prepárate para descubrir cómo una simple disputa por unos sacos de grano desencadenó una carnicería que marcó el fin de una era de paz en los Andes. Pero antes de continuar, suscríbete y comenta si te gustaría más historias como esta. La atmósfera en Paucartambo aquella mañana no era la del sol andino que prometía bonanza, sino un presagio seco, como el polvo que se levanta de un camino olvidado. La luz, cruda y sin piedad, revelaba cada grieta en la tierra y cada grieta en la frente de don Mateo Alarcón. Los Alarcón eran dueños de la mejor tierra de la quebrada. Su parcela, dedicada al maíz choclero de exportación, era su catedral y su banco. El maíz no era solo una siembra, era la arquitectura de su prestigio, una herencia forjada con sudor y la rigidez de una moral que no perdonaba la debilidad ni el desafío. Mateo, el patriarca, era un hombre que se comunicaba más por el peso de su silencio que por el tono de su voz. Sus ojos, profundos y oscuros, parecían haber absorbido la sombra de las montañas que vigilaban su propiedad. El incidente, como lo llamarían después los pocos que se atrevieron a susurrar sobre él, comenzó con un vacío. No con un grito o un disparo, sino con la ausencia de 6 sacos de grano, apilados meticulosamente junto al lindero que separaba su territorio del de la familia Pineda. La frontera entre ambas propiedades era una cicatriz antigua y mal curada en la tierra, marcada por una fila irregular de piedras que se movían con cada lluvia fuerte y con la impaciencia de los hombres. Pero el movimiento de aquellas piedras no era la causa del vacío, era la coartada. Eugenio Alarcón, el segundo de los primos y el más observador, fue quien descubrió la ofensa. Al principio, pensó en un error de conteo, pero al acercarse a la zona de almacenamiento temporal, notó algo peor que el faltante material: el rastro. Las huellas de botas baratas, diferentes a las de su gente, se dirigían con descaro hacia el territorio Pineda. No fue un robo a escondidas, sino una declaración. Alguien había movido el mojón de piedra durante la noche, reclamando una franja de tierra de poco más de 1 metro de ancho, y se habían llevado lo que consideraban, bajo su nueva y fraudulenta demarcación, propio. Para don Mateo, esto no era un hurto, era una invasión. Era la punta de un iceberg de avaricia que amenazaba con hundir el honor de los Alarcón. La noticia llegó a la casa principal al caer la tarde. El aire ya se había enfriado hasta el hueso, y la cocina, normalmente un centro de bullicio y chismes, se convirtió en una cámara de eco para el miedo no expresado. Mateo estaba sentado a la cabecera de la mesa de madera pulida, inmóvil, mientras Eugenio exponía los detalles con una voz que intentaba mantenerse firme. Los otros 6 primos, hombres robustos y curtidos en la aspereza del trabajo y la defensa territorial, escuchaban con una quietud que era más peligrosa que cualquier agitación. Estaban allí: Ricardo, el más joven y volátil; Jorge, el estratega silencioso; y los gemelos, Pedro y Pablo, cuya lealtad era una sola arma de doble filo. 6 sacos, don Mateo, concluyó Eugenio, ajustando su gorra de lana. Y la línea de piedras corrida. 1,20 metros, quizás. Mateo no levantó la mirada del plato vacío frente a él. Durante un minuto que se sintió como una eternidad, el único sonido fue el crepitar moribundo de la leña en el fogón. La tensión psicológica llenó la estancia, espesa y pesada, una niebla fría que se pegaba a la piel. En Paucartambo, 1,20 metros no era solo tierra, era el precedente para la anarquía. Si permitían que los Pineda se salieran con la suya hoy, mañana vendrían por el resto, y con ellos, el resto de los envidiosos de la montaña. El sustento económico y la supervivencia de su clan dependían de la infalibilidad de sus fronteras. Finalmente, don Mateo habló. Su voz era un raspado de piedra contra piedra, baja pero con una resonancia que cortaba el aire. ¿Quién fue el que movió el mojón? Creemos que fue el viejo Pineda y su hijo mayor, Lucas. Sus huellas son inconfundibles, y sus peones debieron ayudar a cargar el grano. Son 13 en esa casa,
contando a los que trabajan la tierra con ellos. Don Mateo. 13 bocas que se alimentaron de nuestro esfuerzo. Mateo cerró los ojos brevemente. No estaba contando sacos de maíz. Estaba contando vidas. En la mentalidad ancestral de la sierra, el castigo debía ser proporcional no solo al daño material, sino al daño moral, a la falta de respeto que el acto representaba. La ley del ojo por ojo, aquí, se había transformado en la ley de la raíz por la raíz. Si cortaban su sustento, ellos cortarían la raíz de quienes lo intentaron. «Preparen las herramientas», ordenó Mateo, usando un eufemismo que todos entendieron perfectamente. Las herramientas eran los machetes largos, reliquias de acero que se usaban tanto para desmalezar como para la justicia sumaria, y los 3 fusiles de caza que guardaban para casos de emergencia. No habrá testigos, no habrá cabos sueltos. Si entramos, borramos la deuda de una vez y para siempre. La decisión, fría y metódica, se había tomado. No hubo gritos de guerra ni bravuconería, solo la aceptación solemne de un destino terrible. El silencio de los primos era el pacto de sangre que sellaba la sentencia de muerte de la familia Pineda. La noche se cernía sobre Paucartambo, una sábana de terciopelo negro salpicada de estrellas indiferentes. Era la noche perfecta para el acerto de cuentas. La preparación fue silenciosa y eficiente. No encendieron luces. El miedo y la adrenalina se mezclaban con el frío glacial que bajaba de los picos nevados. En el establo, bajo la débil luz de una lámpara de queroseno, los 7 primos se armaron. El roce del metal contra el cuero de las fundas era el único sonido audible. Ricardo, el primo joven, sentía un temblor incontrolable en las manos mientras ajustaba la correa de su fusil. No era el miedo a la muerte, sino el vértigo ante la magnitud del acto que estaban a punto de cometer. Miró a Jorge, quien le devolvió una mirada vacía, como si su alma ya hubiera abandonado el cuerpo para enfrentar la tarea. «Recuerden la regla», susurró don Mateo, su figura proyectando una sombra gigantesca en la pared de adobe. «No queremos que esto regrese a nosotros. La tierra no tiene oídos, pero la gente sí. Cuando terminemos, esta tierra será solo de los Alarcón. Y nadie sabrá por qué se fueron los Pineda, solo que se fueron». El plan era simple, brutal y eficaz, diseñado por hombres que conocían la geografía de la debilidad humana. Atacarían justo antes del amanecer, la hora en que el sueño es más profundo y la voluntad de resistir más débil. La casa de los Pineda estaba a menos de 2 kilómetros de la de los Alarcón, una caminata corta bajo la luna menguante. Dejaron la casa principal en fila india, los 7 hombres como espectros caminando sobre la escarcha que cubría los campos. El aire olía a tierra húmeda y a la promesa de violencia. Cada paso resonaba en el silencio opresivo de la montaña. Este era el camino hacia la fatalidad. No había vuelta atrás. La única motivación era la preservación de su clan y el castigo de la ofensa. El maíz, el honor y la frontera se habían fusionado en una justificación inquebrantable para el exterminio. Cruzaron el arroyo seco que marcaba el límite natural del valle. Al otro lado, la propiedad Pineda se alzaba, humilde y vulnerable, envuelta en la neblina nocturna. Las luces estaban apagadas. El silencio era total, el tipo de silencio que precede a la tormenta o al vacío. Don Mateo hizo una señal. Se dividieron en 2 grupos. Él, Eugenio y Ricardo se dirigirían a la puerta principal y a las habitaciones de los adultos. Jorge, Pedro, Pablo y el otro primo, Hernán, rodearían por la parte trasera, asegurando las salidas y las cabañas de los peones. La simetría del ataque era escalofriante. No era un acto impulsivo, sino una ejecución planeada. Se acercaron a la casa Pineda como sombras deslizantes. El olor a humo de leña fría y a animales de corral era fuerte. La vulnerabilidad de la familia dormida era casi tangible. Don Mateo se detuvo en la entrada de adobe. Su mano, callosa y dura, acarició el mango del machete. El metal estaba helado, pero la determinación que ardía en su pecho era un fuego que ni la altitud ni la noche podían apagar. Por el maíz, por la tierra, susurró Mateo. Una plegaria oscura dirigida a la tierra que estaba a punto de beber la sangre de 13 almas. La noche silenciosa estaba a punto de romperse. La tensión era insoportable. Dentro de la casa, los Pineda dormían, ajenos a que la simple decisión de mover una piedra del lindero había sellado su destino en el frío acero de la justicia Alarcón.
El momento del punto de ruptura había llegado. La mano de don Mateo se alzó, lista para golpear la puerta y desatar el horror que Paucartambo intentaría olvidar por décadas. El golpe seco contra la madera resonó como un disparo en el valle. Fue la señal. La oscuridad se preparó para recibir la furia contenida de los Alarcón, una furia que no buscaba la pelea, sino la aniquilación total. El silencio que siguió al primer impacto fue el último respiro de paz en ese rincón de los Andes. Lo que sucedió a continuación, en el interior de esa casa de adobe, fue un acto de violencia implícita tan absoluto que la propia montaña pareció encogerse de horror. Continúa en la parte 2, la ejecución y el hielo en la sangre. El golpe de don Mateo contra la puerta de adobe no solo rompió el silencio de Paucartambo, sino que también desgarró la fina membrana que separaba el orden de la barbarie. La madera vieja cedió con un gemido seco y desarticulado, revelando la oscuridad interior. Lo que vino después fue una sinfonía truncada de terror, ejecutada con precisión militar, despojada de cualquier emoción que no fuera la necesidad fría y cortante del exterminio. Don Mateo entró primero, una silueta masiva contra la penumbra. Eugenio le siguió, portando una linterna cubierta con un paño grueso que apenas ofrecía un halo amarillento y tembloroso, suficiente para trazar las sombras danzantes de la fatalidad sobre las paredes encaladas. Ricardo, el más joven, sintió como el aire, que minutos antes era gélido y limpio, se volvía espeso y pesado, cargado de un olor a sueño interrumpido y a hierro oxidado. Los gritos, si los hubo, fueron ahogados de inmediato, sofocados por la rapidez del asalto y la gruesa arquitectura andina diseñada para mantener el calor y, esa noche, para contener el sonido. No hubo una pelea, no hubo resistencia organizada, solo el caos instantáneo del despertar forzoso ante el filo. Ricardo se quedó paralizado en el umbral de la sala principal, su fusil inútil en sus manos temblorosas, pues el trabajo inicial se hacía a corta distancia, con la eficiencia silenciosa del machete. Vio a don Mateo moverse con una velocidad que desmentía su edad, una máquina de castigo cuyo único propósito era borrar. El sonido más terrible no fue el grito, sino el golpe sordo y repetitivo, ese sonido pesado y húmedo que anunciaba el cese inmediato de toda vida y lucha. Cada impacto era seguido por un silencio aún más profundo, un vacío que parecía absorber la luz y el calor de la habitación. El plan de los Alarcón no permitía testigos ni misericordia. La ofensa de los Pineda, el robo de la cosecha vital, había cruzado una línea que en la sierra no se borraba con palabras, sino con la sangre vertida sobre la tierra reclamada. Mientras Mateo y Eugenio aseguraban las habitaciones principales, dedicadas a los adultos del clan Pineda, la otra mitad del grupo ejecutaba su parte del plan. Jorge, Pedro, Pablo y Hernán se deslizaron hacia la parte trasera, donde se encontraban las pequeñas cabañas de adobe destinadas a los peones, hombres y mujeres que, sin saberlo, compartían el destino sellado de sus patrones. Jorge, con la frialdad de un carnicero, sabía que estos trabajadores eran la clave de la limpieza. Eran los únicos que podrían haber despertado y alertado al vecindario distante. Su eliminación debía ser la más rápida y silenciosa. No usaron las armas de fuego, cuyo eco viajaría kilómetros en la noche clara. Solo el acero frío y la sorpresa. Ricardo escuchó, a pesar de la distancia y el grosor de las paredes, un par de voces masculinas elevándose brevemente desde el patio trasero, un sonido de sorpresa y desesperación, y luego, nada. El silencio de Jorge era total. La aniquilación se estaba llevando a cabo con la eficacia de un ritual ancestral, donde la ofensa se purga a través del sacrificio total. Dentro de la casa principal, la oscuridad y el poco aire se volvieron irrespirables. Ricardo finalmente avanzó, tropezando con algo blando y cálido en el suelo que su mente se negó a identificar. Su vista estaba fija en don Mateo, cuya silueta se recortaba en el marco de la puerta de un dormitorio. Mateo se detuvo, su postura tensa, escuchando. Había terminado en esa sección. El silencio que emanaba de la habitación era elocuente. Era el silencio de la ausencia. Eugenio se acercó a Ricardo, su rostro una máscara de ceniza bajo la luz débil de la linterna. Sus ojos no reflejaban nada. «Ve a la cocina»,
Asegura que nadie se haya escondido en las despensas o en la bodega. Y busca cualquier cosa que pueda indicar que esto no fue un accidente. Siseó Eugenio. La voz era apenas un susurro áspero. Ricardo obedeció, sintiendo que sus piernas eran troncos pesados. Caminó por el pasillo estrecho. El frío de la noche ya no importaba. Lo que sentía era un frío interno, un hielo que se expandía desde el centro de su pecho, congelando su capacidad de sentir o de protestar. Este no era el honor que les habían prometido. Esto era la fatalidad en su forma más cruda, una mancha que jamás podría lavar. Al llegar a la cocina, la escena era de una quietud aterradora. Los utensilios de cobre colgaban de los ganchos, reflejando la luz pálida. Sobre una mesa de madera había platos sin lavar de la cena anterior, un vestigio de la vida cotidiana que había sido brutalmente interrumpida. En un rincón, junto a la puerta que daba al patio de servicio, Ricardo encontró a una mujer, la señora Pineda, identificable por el chal andino que aún cubría parte de su rostro. Estaba inmóvil, acurrucada, como si hubiera intentado fundirse con la pared. La implicación de su destino era clara en la forma en que su cuerpo se había rendido. No había sangre visible, solo la terrible rigidez del cuerpo que había sido silenciado. Ricardo sintió una náusea amarga. Levantó el fusil, apuntando a la oscuridad de la bodega subterránea, pero sabía que no había nadie más vivo allí. El hedor a maíz seco y papa fermentada se mezclaba con el aliento a muerte que había saturado la casa. Mientras revisaba, escuchó el sonido de botas pesadas regresando del exterior. Eran Jorge y su grupo. Su trabajo también había concluido. Se reunieron en la sala principal, los 7 primos, envueltos en la misma atmósfera de horror autoimpuesto. Don Mateo estaba de pie en el centro de la sala, con el machete en la mano, goteando la oscuridad de la noche. Su respiración era agitada, pero su voz, cuando habló, era firme y sin fisuras, la voz de un hombre que acaba de pagar una deuda terrible. 13, declaró Mateo contando las almas perdidas en ese acerto de cuentas. 13 personas. La ofensa ha sido castigada. Nadie respondió. El silencio de los Alarcón era pesado, más opresivo que el silencio de los muertos. Habían logrado la aniquilación total, la erradicación de la familia Pineda y de todos los que trabajaban para ellos. El motivo, la defensa de la tierra y del maíz, se había convertido en el pretexto para un acto de violencia tan absoluto que redefiniría el concepto de límite territorial en Paucartambo. Mateo miró a su alrededor. Ahora, la segunda parte. La tierra no tiene oídos. Esto debe parecer un desastre, un castigo de la montaña. Necesitamos la coartada. El plan no terminaba con la ejecución. Debían borrar la evidencia de la mano humana en la tragedia, haciendo que el incidente pareciera un acto de fatalidad o un ajuste de cuentas interno que no involucrara a los Alarcón. Eugenio, el más práctico y menos afectado emocionalmente, se puso manos a la obra. Comenzaron a mover los cuerpos, a desordenar la casa de una manera que sugiriera una lucha desesperada y caótica, no la ejecución metódica que acababan de llevar a cabo. Ricardo, al principio paralizado, fue jalado por Pedro para ayudar. La cercanía a los cuerpos, la manipulación de la evidencia del destino, fue casi peor que la violencia inicial. El frío de la madrugada se intensificó. La luna se había ocultado, dejando a los Alarcón en la oscuridad total, trabajando febrilmente para reescribir la narrativa de la noche. «Las armas», ordenó Mateo. «Solo los machetes. Los fusiles tienen que desaparecer por un tiempo. Y los granos. Debemos llevarnos la cosecha robada. Debe parecer que los Pineda murieron luchando por algo que no era suyo». Esa fue la última y más cruel ironía. La evidencia de su propio crimen, el maíz premium, se convertiría en la prueba de la codicia de la víctima. Jorge y Hernán se dirigieron a los almacenes que colindaban con el campo en disputa. Allí, bajo el rocío helado, encontraron los sacos de maíz que habían desatado toda la tragedia. Eran cientos de kilos, el sustento de un año, la sangre y el sudor de la tierra. Al cargar los sacos, Jorge sintió el peso no del grano, sino del destino. El maíz estaba frío, pero su valor había ardido lo suficiente como para consumir 13 vidas. Mientras cargaban la cosecha de regreso a su propia propiedad, el sol comenzó a asomar.
tiñendo los picos nevados de un color rosa pálido que contrastaba grotescamente con la oscuridad que aún dominaba el valle. El amanecer, que en Paucartambo solía traer promesas, esa mañana solo traía la certeza del vacío. Cuando los 7 Alarcón se reunieron por última vez en la propiedad Pineda, la casa era ahora un mausoleo desordenado, envuelto en el silencio de la aniquilación. Don Mateo se detuvo en el umbral, mirando hacia atrás, hacia la oscuridad que contenía su secreto. Nadie vio nada, repitió, grabando la regla en la mente de sus parientes. Si alguien pregunta, los Pineda tuvieron problemas con gente de fuera, con los que les vendían la cosecha. Eran 13, y ahora se han ido. El límite está claro. Salieron de la propiedad Pineda, dejando atrás el horror, caminando de regreso a su hogar, bajo la luz creciente de un nuevo día. Llevaban consigo no solo el maíz, sino también el peso imborrable de 13 almas. El frío en la sangre de Ricardo era total. Había cruzado el umbral de la humanidad y ahora caminaba en la sombra de un incidente que la montaña guardaría, pero que sus conciencias no olvidarían jamás. El camino de regreso fue más largo y pesado que el de ida. Cada paso era una confirmación de la tragedia, una huella en la escarcha que el sol pronto derretiría, pero que permanecería para siempre grabada en la historia oscura de Paucartambo. El clan Alarcón había salvado su tierra y su honor, pero al precio de la paz, la moralidad y quizás su propia alma. El silencio ya no era la ausencia de sonido, era la presencia palpable del miedo. El camino de regreso a la hacienda Alarcón, mientras el sol ascendía lentamente sobre los Andes, fue un calvario de silencio y arrepentimiento suspendido. Ya no eran 7 primos unidos por la defensa de un límite, sino 7 hombres cargando el peso invisible de 13 fantasmas. La escarcha bajo sus botas crujía, un sonido que para Ricardo sonaba como huesos quebrándose. Habían dejado la propiedad Pineda envuelta en el vacío, y ahora llevaban ese vacío consigo, inoculado en su médula. Mateo, siempre el líder, el hombre de hierro, se movía con una eficiencia aterradora. Su rostro no mostraba emoción, solo la fría determinación de quien ha tomado una decisión irreversible y ahora debe gestionar las consecuencias. Una vez que estuvieron de vuelta en su propia tierra, la primera acción fue asegurar el maíz. Los sacos, testimonio mudo de la ofensa y ahora del castigo, fueron depositados en el granero principal de los Alarcón, mezclados con la cosecha que ya estaba almacenada. El maíz de la discordia se disolvía en el sustento legítimo, borrando la línea entre lo robado y lo propio, entre la justicia del clan y la barbarie de la noche. Eugenio, tú y Jorge irán a la parte alta, susurró Mateo, sus palabras cortando el aire helado como cuchillos. Necesitamos movimiento. Fingen que revisan el sistema de riego. Que los vean, que el pueblo sepa que hemos estado aquí, trabajando, desde antes del amanecer. Eugenio asintió, su pragmatismo una máscara impenetrable. Él entendía la lógica del incidente. La supervivencia del clan estaba por encima de la moralidad individual. Se llevó a Jorge, quien aún tenía las manos temblándole ligeramente, y desaparecieron hacia los campos altos. La atmósfera en la casa principal de los Alarcón era de una tensión insoportable. Los fusiles, los instrumentos de la aniquilación, fueron desmantelados y escondidos en un pozo seco bajo el gallinero, envueltos en trapos aceitados. Solo los machetes, las herramientas cotidianas de la labor agraria, quedaron a la vista, limpios y colgados en la pared de la cocina, listos para cualquier inspección. Todo debía gritar: normalidad, trabajo, rutina. Ricardo, sin embargo, no podía moverse. Se sentó en el escalón de la entrada, con la mirada fija en el horizonte donde el sol terminaba de conquistar la noche. Sentía un frío que no venía del clima andino, sino de dentro, del lugar donde solía residir el calor humano. Había participado en la tragedia. Había visto el destino cumplirse en los ojos de las víctimas. La imagen del niño más pequeño, cuyo pánico había sido silenciado antes de que pudiera gritar, se repetía en un bucle cruel en su mente. Pedro, su primo más cercano, se acercó y le dio un golpe seco en el hombro. Levántate, Ricardo. Lávate la cara. Siéntate en la cocina. Debes parecer cansado por el trabajo, no por lo que hicimos. 13, Pedro. Logró susurrar Ricardo, la garganta seca. 13 personas.
¿Por un lindero? ¿Por el maíz? ¡Cállate!, sisió Pedro, arrastrándolo hacia el barril de agua. Fue por la tierra, fue por el respeto. Y si dices una palabra más sobre números o sobre motivos, Mateo te dejará a ti también en el frío. Esa amenaza, implícita y brutal, fue suficiente para obligar a Ricardo a moverse. El miedo a Mateo, el patriarca que había cruzado la línea y había arrastrado a toda su familia con él, era ahora más fuerte que el horror de sus acciones. Mientras los Alarcón intentaban reanudar la fachada de la vida diaria, el tiempo se estiró en una espera agonizante. Sabían que el incidente no permanecería oculto por mucho tiempo. En Paucartambo, el ritmo de vida estaba marcado por los horarios de la cosecha y la necesidad de los trabajadores. Tarde o temprano, alguien de fuera notaría la ausencia de movimiento en la granja Pineda. La espera duró hasta media mañana. El sonido no fue un grito, sino un murmullo que creció rápidamente, un zumbido distante que viajaba por el valle. Era el sonido del pánico colectivo, amplificado por la resonancia de las montañas. Los Alarcón estaban en el patio, fingiendo revisar una carretilla averiada cuando escucharon el alboroto. Mateo levantó la cabeza. Sus ojos, duros como piedras de río, se encontraron con los de Pedro y Hernán. Había llegado el momento. «Actúen sorprendidos», ordenó Mateo, su voz firme pero baja. «Como si fuera un mal presagio, no nuestra obra». El primer mensajero fue un joven peón de una hacienda vecina, que venía corriendo, pálido y sin aliento, buscando a don Mateo. «Don Mateo, la familia Pineda, es el horror, una masacre». Mateo fingió una incredulidad lenta, bien ensayada. «¿De qué hablas, muchacho? ¿Masacre?» El peón, temblando, describió lo que había visto. La puerta abierta, el silencio antinatural, y luego el interior de la casa Pineda, un escenario de caos y destrucción. Habló de la sangre, de los cuerpos esparcidos, de la evidencia de una lucha brutal. La narrativa que Mateo había sembrado, un desastre, un ajuste de cuentas interno o con gente de fuera, parecía estar tomando forma en la mente de los primeros testigos. Dicen que fue por una disputa, quizás con los que les vendían el grano, don Mateo. Algo muy feo. Parece que lucharon hasta el final, relató el joven sin saber que describía la coartada perfecta. Mateo se cruzó de brazos, su rostro adoptando una expresión de grave preocupación, la máscara del vecino respetable. Dios mío, que la Virgen los ampare. ¿Han llamado a la policía de Cusco? En 1960, en la remota Paucartambo, las autoridades no llegaban con la inmediatez de la ciudad. La policía, la Guardia Civil, tardaría horas, quizás un día entero, en ascender la montaña y tomar control de la escena. Esto le daba a Mateo el tiempo crucial para controlar la narrativa local. «Debemos ir, Pedro, por respeto a los vecinos», dijo Mateo con una solemnidad falsa. «Ricardo, tú te quedas aquí. Hay trabajo que hacer. No podemos dejar que el pánico detenga la cosecha». Ricardo entendió la orden. Era una mezcla de protección y castigo. Mateo no confiaba en que Ricardo mantuviera la fachada. Dejarlo solo en la hacienda, rodeado de la cosecha que había costado 13 vidas, era una tortura psicológica diseñada para cimentar su silencio. Mateo, Pedro y Hernán se dirigieron a la propiedad Pineda, asumiendo el papel de dolientes y líderes de la comunidad. Su presencia era fundamental. Debían ser los primeros en expresar horror, los primeros en especular sobre los enemigos de fuera, y los primeros en ofrecer su ayuda a la incipiente investigación. La cercanía al incidente, paradójicamente, los hacía menos sospechosos. ¿Quién volvería al lugar de su propio crimen con tanta calma? Cuando llegaron, la escena se había transformado. Ya no era el silencio puro de la madrugada, sino un hervidero de vecinos aterrorizados y curiosos. La casa Pineda, que solía ser un faro de vida en el valle, era ahora un pozo de terror. Mateo observó su obra con una frialdad clínica. Los cuerpos, esparcidos, los muebles volcados, todo gritaba desesperación y caos. La violencia implícita, el horror sugerido por el desorden y el color oscuro de la sangre seca en la tierra, era suficiente para convencer a cualquiera de que se trataba de una pelea interna o un asalto de bandidos, no de una ejecución planificada por sus vecinos. Mateo se acercó a un capataz de una hacienda cercana, un hombre llamado don Felipe, que parecía ser el más afectado. «Don Felipe, esto es terrible. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién pudo hacer esto a 13 personas?»
Don Felipe se cubrió el rostro con las manos. No lo sé, don Mateo. Ha sido el diablo, o gente de fuera. Dicen que los Pineda estaban metidos en problemas por el maíz, que habían tomado algo que no era suyo. Mateo asintió gravemente, reforzando la narrativa central, la codicia de la víctima. La codicia siempre trae el mal, don Felipe. Es una tragedia que hayan tenido que morir de esta forma. 13 almas perdidas por un puñado de granos. Mientras Mateo jugaba su papel de consejero y hombre de bien, la atmósfera se volvía más pesada. La montaña, que había presenciado la masacre en la oscuridad, ahora se erguía indiferente bajo el sol de la mañana. Los Alarcón habían logrado limpiar sus manos de la evidencia superficial, pero el incidente había dejado una mancha indeleble en la tierra de Paucartambo, y esa mancha, Mateo lo sabía, tendría que ser custodiada con la misma ferocidad con la que habían custodiado su maíz. Mientras tanto, en la hacienda Alarcón, Ricardo estaba solo. El silencio de su propia casa, que antes era refugio, ahora era un eco de la noche anterior. Se había lavado la cara y se había puesto ropa limpia, pero el frío persistía. Intentó trabajar en el granero, moviendo los sacos de maíz, pero al tocar el grano, sentía la textura de la ofensa y el castigo. El maíz se había convertido en un objeto maldito, un recuerdo tangible de la sangre derramada. El miedo de Ricardo no era a ser descubierto, sino a ser consumido por la verdad. El clan había optado por la aniquilación total, y ahora la única forma de sobrevivir era vivir una mentira total. Él era el eslabón débil, el que no podía reconciliar la brutalidad de la noche con la luz del día. Cuando la tarde cayó, trayendo consigo el mismo frío cortante de la noche anterior, Mateo regresó de la propiedad Pineda. Su rostro estaba cansado, pero victorioso. Había sembrado la duda, había desviado la culpa. La versión oficial, la que la Guardia Civil encontraría al llegar, sería la de un ajuste de cuentas caótico y violento por motivos económicos con gente foránea. Mateo encontró a Ricardo todavía sentado en el granero, paralizado, con un saco de maíz a medio arrastrar. ¿Por qué no estás trabajando, Ricardo?, preguntó Mateo, su voz baja y peligrosa. Ricardo levantó la mirada, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño y la culpa. No puedo, Mateo. No puedo tocar esto. Huele a ellos. Mateo se acercó a su primo, y aunque no levantó la voz, la amenaza en su postura era absoluta. Escúchame bien, Ricardo. Tú eres un Alarcón. Lo que pasó anoche fue un acerto de cuentas necesario. Si te quiebras, si dejas que el miedo te consuma, no solo nos hundirás a todos, sino que habrás hecho que la muerte de 13 personas sea en vano. Puso una mano helada en el hombro de Ricardo. No hubo 13 personas. Hubo una ofensa y una corrección. Ahora levántate, trabaja, y olvida lo que viste, porque si alguien pregunta, tú estabas aquí, trabajando, desde la madrugada. ¿Entendido? Ricardo solo pudo asentir, una marioneta de la voluntad de Mateo. La conciencia del incidente sería su prisión, y el silencio, su cadena perpetua. El clan Alarcón había asegurado su tierra, pero había hipotecado su alma al destino. La noche silenciosa había terminado, pero el horror psicológico apenas comenzaba. La tragedia de Paucartambo se había cimentado en el miedo y la negación, un secreto que la tierra guardaría, pero que la mente de Ricardo desenterraría cada noche. El amanecer trajo consigo el ruido metálico de los vehículos que ascendían por los caminos de tierra, rompiendo la quietud forzada de Paucartambo. La Guardia Civil había llegado. No eran detectives de ciudad, sino hombres de uniforme pesado, cansados por el viaje desde Cusco y con un deseo palpable de encontrar una explicación simple y rápida que justificara la tragedia. Para Mateo, esta era la fase final del plan. No solo borrar la evidencia, sino construir el relato que la historia oficial, perezosa y sobrecargada, consumiría sin masticar. La propiedad de los Pineda, ahora acordonada con una cuerda desgastada que parecía más un gesto simbólico que una barrera real, se había convertido en un teatro de la pena. Mateo, con el semblante de un vecino consternado y el porte de un hombre de respeto, actuó como el principal informante. Guió al sargento a cargo, un hombre robusto llamado Comandante Robles, a través del desorden orquestado. «Mire, comandante», dijo Mateo con una voz grave,
llena de una tristeza convincente. Esto fue la obra del diablo. Vieron la codicia de los Pineda, que andaban en malos pasos con gente de fuera por el maíz, y el destino les pasó factura. Vinieron, robaron lo poco que quedaba de valor y ajustaron cuentas. 13 almas perdidas por la avaricia de unos pocos. Mateo señalaba los muebles volcados, los cajones vaciados y, sobre todo, la ausencia de los sacos de maíz que los Pineda habían cosechado ilegalmente. Había retirado la evidencia crucial, dejando solo el rastro de una pelea desorganizada. El comandante Robles, al ver la magnitud del desastre, el desorden generalizado, la sangre seca y oscura en la tierra que no gritaba a machetazo limpio, sino a balacera caótica, asintió, encajando las piezas en el molde prefabricado del bandidaje rural. La versión de Mateo ofrecía comodidad, un conflicto entre forasteros y víctimas codiciosas, un problema ajeno a la paz del valle. Mientras la Guardia Civil documentaba el incidente, la atmósfera en Paucartambo se tensó. Los vecinos, temerosos del eco de la violencia, se mantenían a distancia. La montaña, que antes era una protectora, ahora parecía un juez silencioso, observando cómo la mentira se tejía en la luz del día. El secreto de los Alarcón no era solo un acto de violencia, sino una obra de ingeniería social, la imposición de una narrativa sobre la realidad. En la hacienda Alarcón, el silencio no era de paz, sino de espera. Ricardo se movía como una sombra, cumpliendo mecánicamente las tareas que Mateo le había impuesto. Su cuerpo estaba en el granero. Su mente, sin embargo, estaba atrapada en el patio de los Pineda, reviviendo el acerto de cuentas. Intentó tocar los granos de maíz, el oro amarillo por el que habían condenado a 13 personas, pero el contacto le producía náuseas. Era como tocar huesos molidos. Julián, el primo más joven y el más leal a Mateo, fue el encargado de vigilar a Ricardo. Se sentaba en la puerta del granero, afilando un machete que no necesitaba afilar. Su presencia, una advertencia constante. Julián no sentía culpa. Sentía una profunda satisfacción por la seguridad territorial lograda. Para él, Ricardo no era un hombre atormentado, sino una amenaza viva a la supervivencia del clan. Una tarde, mientras el sol se hundía detrás de los picos nevados, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo, Ricardo dejó caer un saco de maíz, el ruido resonando en el patio. Julián se levantó de inmediato, su mano ya en el mango del machete. «Levántalo, Ricardo. El trabajo no se hace solo». Ricardo se quedó de rodillas, el polvo del grano flotando a su alrededor. «¿Cómo puedes estar tan tranquilo, Julián? ¿No los oyes? Sus voces están en el viento». Julián se acercó, su rostro un bloque de piedra. «Lo que oyes es tu propia debilidad, Ricardo. No hubo voces, hubo silencio. Y ese silencio es nuestra vida. Si no puedes cargar con el maíz, ¿cómo esperas cargar con la verdad?» La amenaza no era de muerte, sino de destierro y exposición. Ricardo entendió que si él caía, Julián no dudaría en entregarlo a Mateo para que lo silenciara definitivamente. La lealtad del clan a su jefe era más fuerte que cualquier lazo de sangre. El terror de ser el eslabón roto y el consecuente castigo del propio clan era mucho mayor que el miedo a la justicia externa. El comandante Robles y la Guardia Civil permanecieron en Paucartambo 2 días más, realizando interrogatorios superficiales. Mateo se aseguró de que cada testimonio convergiera en la misma conclusión. Los Pineda eran gente problemática, su cosecha era un imán para los bandidos, y el incidente era una triste, pero esperada, consecuencia de sus malas decisiones. La versión oficial se selló con un lacónico informe que hablaba de un ajuste de cuentas violento, perpetrado por personas no identificadas, presumiblemente foráneas. Cuando la Guardia Civil se fue, el ruido de sus motores muriendo en la distancia, un vacío opresivo se instaló en el valle. La tierra había sido testigo, pero la ley humana había sido engañada. Esa noche, el clan Alarcón se reunió en la casa principal para una cena. La mesa estaba servida con opulencia, una demostración de la estabilidad que habían defendido. Pero la comida no tenía sabor. Los 7 primos estaban allí, pero eran 7 islas de silencio. Mateo presidía la mesa, su rostro imperturbable. Él era el único que parecía haber salido ileso del horror psicológico. Su convicción en la justicia de su causa era su escudo. Ricardo apenas tocó su plato.
Sus ojos se movían rápidamente, buscando el fantasma de los 13. Mateo esperó hasta el final de la cena para hablar. Su voz era tranquila, pero cortante. El destino ha sido sellado, declaró, mirando a cada uno de sus primos. La tierra es nuestra, la cosecha es nuestra, y la paz que hemos comprado es nuestra. Hizo una pausa, y sus ojos se clavaron en Ricardo. Un aviso para todo el clan. Pero la paz tiene un precio, y ese precio es el silencio absoluto. Si alguno de ustedes, por debilidad o por locura, rompe este pacto, no solo perderemos todo, sino que habremos deshonrado el sacrificio de la noche silenciosa. Quien hable será un traidor, y los traidores no son tolerados en esta familia. Ricardo sintió que la presión se hacía física, como si las paredes de la casa se estuvieran cerrando sobre él. Él era la única grieta en la fortaleza del silencio. Sabía que Mateo no estaba hablando de la ley, sino de la supervivencia interna. Si la culpa lo consumía, el clan lo consumiría a él para protegerse. La tragedia de Paucartambo había pasado de ser un evento físico a una enfermedad mental. El maíz, el sustento, se había convertido en el ancla de su crimen. Ahora, cada grano cosechado, cada comida compartida, era un recordatorio de la sangre y el miedo. El clan Alarcón había ganado la tierra, pero había perdido cualquier posibilidad de paz interior. Ricardo, en particular, se había convertido en el guardián involuntario de un secreto que lo estaba devorando lentamente, un prisionero de su propia conciencia en el corazón de su propia hacienda. El frío de la noche ya no era el de la sierra, sino el frío implacable de la soledad moral. El frío de la noche ya no era el de la sierra, sino el frío implacable de la soledad moral. Y ese frío se adentró en la estructura misma de la hacienda Alarcón. Tras la partida de la Guardia Civil, lo que quedó no fue alivio, sino un vacío resonante. La tierra, testigo mudo del incidente, parecía haber absorbido la luz, dejando un perpetuo crepúsculo sobre los campos. La hacienda, antes un símbolo de prosperidad y poder, se había transformado en un mausoleo de silencio. Los trabajadores restantes, gente del valle que no se atrevía a preguntar, se movían como sombras, susurrando por el miedo a romper el yugo que Mateo había impuesto. El maíz, apilado en los graneros, brillaba bajo la escasa luz, cada grano un peso, una moneda manchada de sangre que el clan había pagado por su supervivencia económica. Ricardo ya no podía trabajar. Sus manos que habían empuñado el machete aquella noche se negaban a tocar el fruto de la discordia. El olor dulzón y terroso del maíz que solía evocar la promesa de abundancia, ahora le traía el hedor metálico y persistente que el viento no lograba llevarse. Se convertía en una figura espectral, deambulando por los patios, evitando el contacto visual con sus primos. La mirada de Mateo era la más peligrosa. No contenía ira, sino una evaluación fría, la de un estratega midiendo la debilidad de un flanco. Pero era la vigilancia constante de Julián lo que realmente lo asfixiaba. Julián se había convertido en la sombra silenciosa de Mateo, el ejecutor de la paz forzada. Donde Ricardo veía fantasmas, Julián solo veía números y amenazas. Una mañana, Ricardo se encontró junto a la acequia que irrigaba el lindero disputado, el mismo punto de origen de la tragedia. El agua corría clara, pero él la veía turbia, arrastrando ecos de la medianoche. Se agachó, sintiendo la humedad de la tierra bajo sus dedos, y la imagen de los 13, yacentes bajo el rocío, se proyectó con tal nitidez que tuvo que retroceder, tropezando con una pila de sacos vacíos. El miedo no era solo la culpa, era la certeza de que el clan lo estaba esperando, observando el momento exacto en que la presión se volviera insoportable y él rompiera el pacto. La paranoia lo aisló por completo. Dejó de dormir en la casa principal, refugiándose en un pequeño cuarto de adobe cerca de los establos, buscando la compañía de los animales, criaturas que no juzgaban y cuyo silencio era natural, no impuesto. Pero incluso allí, el viento que se colaba por las rendijas sonaba como un coro de lamentos distantes. La sierra de Paucartambo, antes su hogar, se había transformado en un juez implacable. Cada sombra alargada por la luna, cada crujido de madera en la noche, era la señal de que alguien venía a buscarlo, que el destino finalmente se había cansado de la mentira. Mateo, mientras tanto, mantenía una fachada de normalidad y prosperidad que rozaba lo obsceno. Organizó una gran fiesta de la cosecha,
invitando a hacendados vecinos y a las autoridades locales que no habían participado en la investigación oficial. Era una demostración calculada de que la hacienda Alarcón no solo había sobrevivido al ajuste de cuentas, sino que había prosperado. En medio de la música folclórica andina y el aroma a chicha fermentada, Mateo se movía con la calma de un hombre que ha hecho exactamente lo necesario, su convicción actuando como un escudo contra cualquier duda. Ricardo fue obligado a asistir. Se paró en un rincón, la copa de licor inerte en su mano, sintiendo que la alegría forzada de la celebración era una burla a los muertos. Vio a Mateo brindar por la estabilidad de la región y por el trabajo duro que protege nuestras fronteras. Cada palabra era un puñal dirigido a él. Durante el brindis, Mateo lo buscó con la mirada, no para animarlo, sino para recordarle la amenaza. La mirada decía: mira lo que has salvado. Si lo destruyes, serás el único castigado. Fue Julián quien finalmente se le acercó, no con hostilidad abierta, sino con una frialdad quirúrgica. Julián era el pragmatismo encarnado. «No te ves bien, Ricardo», dijo, su voz baja y sin emoción. «La cosecha es abundante. Hay mucho por lo que estar agradecido». Ricardo no pudo contener el murmullo, la primera grieta audible. ¿Agradecido? ¿Por qué, Julián? ¿Por esto? ¿Por el vacío que tenemos dentro? Julián sonrió, un movimiento mínimo de los labios que no alcanzaba sus ojos helados. El vacío es el precio de la paz. Si no puedes soportar el vacío, entonces llenarás ese espacio con la verdad, y la verdad aquí no es bienvenida. Mateo lo sabe, todos lo sabemos. Eres nuestro primo, Ricardo, pero la familia es primero. Y la familia necesita silencio para vivir. La sutil advertencia fue un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sierra. Ricardo entendió que si intentaba purgar su alma, si buscaba la absolución externa, Julián no dudaría un segundo en ejecutar la sentencia de Mateo. El castigo del clan sería rápido, implacable y, lo peor de todo, justificado a los ojos de sus propios parientes. Ellos lo considerarían un traidor, un eslabón débil que amenazaba la cadena de su sustento y su sangre. La presión se hizo física. Ricardo comenzó a sufrir de insomnio crónico. Las noches se volvieron laboratorios de su culpa, donde los sonidos del campo se magnificaban hasta convertirse en acusaciones. El ulular del búho era el grito de un niño Pineda. El roce del maíz seco contra el silo era el arrastrar de cuerpos. Estaba atrapado en un ciclo de castigo autoimpuesto, la condena psicológica más severa que la ley jamás podría haberle impuesto. Un día, al amanecer, con el cielo recién teñido de violeta y gris, Ricardo se levantó de su cama de adobe con una decisión desesperada. No podía seguir cargando con ese peso. No podía vivir bajo la vigilancia de Julián y la sentencia silenciosa de Mateo. Sabía que si hablaba, sería el fin, pero el silencio lo estaba matando más lentamente y con más dolor. Su mente, corroída por el miedo y la culpa, buscó una salida que no implicara la traición abierta, sino el escape. Si no podía confesar la verdad, al menos podía huir de la mentira. Se dirigió al establo, ensilló su caballo más rápido y silencioso y tomó solo lo esencial: un poncho, un poco de charqui y el machete que, irónicamente, se había convertido en el único objeto que le recordaba la pesadilla y la necesidad de huir de ella. Su plan no era buscar justicia, sino desaparecer en el laberinto de los Andes, dejando atrás la hacienda, la cosecha y el pacto de sangre. Él sería la única persona que se condenaría a sí misma en Paucartambo. Mientras cabalgaba lejos de la casa principal, mirando las montañas que se alzaban como muros de piedra contra el cielo naciente, sintió una punzada de alivio, pero también la certeza de que su escape sería percibido como la más grande de las traiciones. El clan Alarcón no dejaría que su secreto se fuera caminando. Su huida no sería el fin de su tormento, sino el comienzo de una cacería implacable en la que el cazador y la presa compartían la misma sangre y el mismo miedo. El incidente de Paucartambo estaba a punto de volverse íntimo y personal, una guerra civil dentro del clan, donde la única arma permitida era el silencio roto. El sol, que apenas lograba romper la espesa neblina que se aferraba a los valles de Paucartambo, no trajo calor, sino la luz despiadada que exponía la verdad de la huida.
La ausencia de Ricardo fue notada casi de inmediato. No por el sonido de su partida, sino por el silencio anómalo en el establo, un vacío que la rutina de la mañana no podía explicar. Mateo Alarcón, informado por un peón tembloroso, no mostró sorpresa, solo una confirmación fría de que el eslabón más débil se había roto, tal como lo había predicho. La traición no era un acto de justicia para Ricardo, sino un mero riesgo operativo para el clan. Mateo convocó a Julián en la cocina, donde el aroma a café y leña quemada contrastaba con la frialdad del juicio que se estaba llevando a cabo. «Se ha ido, Julián», dijo Mateo sin levantar la voz, como si hablara del clima. «Se llevó el machete y el miedo. Ambas cosas son peligrosas en manos equivocadas». Julián asintió, su rostro una máscara de cálculo. Él ya había previsto este desenlace. La conciencia de Ricardo era un lujo que la familia no podía permitirse. «Lo traeré de vuelta, Mateo. O me aseguraré de que el secreto se quede con él». La cacería no fue una carrera desesperada, sino un rastreo metódico. Julián conocía cada sendero, cada atajo y cada escondite que un Alarcón usaría para desaparecer en el laberinto andino. No persiguió al fugitivo, persiguió la culpa que guiaba a Ricardo. Julián sabía que el destino de Ricardo sería una cumbre alta, un lugar donde el aire es tan fino que la realidad se distorsiona y el peso de los pecados se siente insoportable. Montó su caballo, un animal robusto y de paso seguro, y comenzó el ascenso, llevando consigo el rifle de cerrojo y una certeza implacable. La supervivencia de la familia valía cualquier precio, incluso la sangre de uno de los suyos. Ricardo cabalgó sin descanso, el frío de la mañana penetrando sus huesos. Cada golpe del casco del caballo contra la roca era un latido acelerado de su propio corazón, un recordatorio de que estaba corriendo de sí mismo tanto como de su clan. No buscaba un refugio, sino un lugar donde el eco de la masacre de la noche silenciosa no pudiera alcanzarlo. Mientras ascendía por los senderos rocosos, la hacienda Alarcón se reducía a un pequeño parche de tierra cultivada, un minúsculo punto de codicia en la inmensidad de las montañas. El alivio inicial de la huida se disolvió en terror paralizante. Sabía que Julián vendría. Julián era la sombra de Mateo, el ejecutor silencioso que no negociaba con la moralidad. Al llegar a una abra, un paso estrecho entre dos picos nevados, Ricardo detuvo su caballo. El viento ululaba como un lamento ancestral, y el paisaje era de una belleza hostil, de piedra y hielo. Miró hacia atrás y lo vio, una silueta solitaria, cabalgando con una parsimonia que era más amenazante que cualquier galope. Julián. Ricardo desmontó, sus piernas agarrotadas por el frío y la tensión. Deslizó el machete de su cintura, el metal brillando opacamente bajo el sol. Era el arma que había usado, el testigo mudo de su participación, y ahora era un símbolo inútil. No tenía la voluntad de usarlo contra su primo. El peso de las 13 vidas, sumado ahora a la certeza de que tendría que añadir la de Julián o la suya propia, le robó cualquier intención de defensa. Julián se acercó lentamente, desmontó a 10 metros, dejando su rifle colgado en la silla. Caminó hacia Ricardo, con las manos vacías, pero con una autoridad que emanaba de la causa que defendía, la ley del clan. «¿Por qué, Ricardo?», preguntó Julián, su voz apenas audible sobre el viento. No era una pregunta de reproche, sino una constatación de un hecho lamentable. Ricardo sintió la bilis subir por su garganta. «No puedo vivir con esto, Julián. El maíz no vale lo que hicimos. 13 vidas por una frontera mal marcada». Julián se detuvo a pocos pasos. Sus ojos, habitualmente fríos, reflejaban la indiferencia de la roca circundante. «El maíz no es el punto, primo. La estabilidad lo es. La familia. Lo que hicimos, lo hicimos para que los hijos de los Alarcón no pasen hambre, para que no nos roben la tierra. Tú lo entendiste esa noche. Lo celebraste». «¡Mentira! Me obligaron a celebrar un crimen», gritó Ricardo, la desesperación finalmente rompiendo la contención. Soltó el machete, cayó al suelo con un golpe seco, el sonido engullido por el viento, un acto de rendición total. «No puedo llevar este secreto. La verdad debe salir». Julián entrecerró los ojos, y en ese gesto, Ricardo vio el fin. No había piedad, solo la necesidad fría y brutal de corregir un error.
La verdad, Ricardo, es un lujo que solo los muertos pueden permitirse. La verdad destruiría todo lo que Mateo ha protegido. Destruiría a tu madre, a mis hijos. Tú no buscas justicia, buscas la absolución de tu cobardía. Y eso cuesta más que la vida de los Pineda. Julián no dio un paso más. Su mano fue al rifle que había descolgado sutilmente de la silla mientras hablaba. El movimiento fue tan fluido, tan ensayado, que apenas pareció un acto de violencia. Fue, más bien, un acto administrativo. El acerto de cuentas no tenía lugar para la emoción o la negociación. «Lamento que hayas elegido este camino», murmuró Julián. Ricardo no tuvo tiempo de responder. Vio el cañón del rifle apuntar, y en el instante final, comprendió que el miedo que lo había impulsado a huir era el mismo miedo que condenaba a Julián a cazarlo. Ambos eran víctimas del mismo pacto de silencio, pero Julián estaba dispuesto a pagar el precio de la maldad para proteger a la estructura, mientras que Ricardo solo podía pagar el precio de la conciencia. El eco de un solo disparo, seco y limpio, fue engullido por la inmensidad de la montaña. Fue un sonido que no se propagó, sino que fue absorbido por la roca y el aire fino, dejando un silencio más denso y pesado que el anterior. El cuerpo de Ricardo cayó sobre la tierra congelada, un último sacrificio al altar de la cosecha. La traición había sido neutralizada. Julián no se acercó. Mantuvo su distancia, su rostro inexpresivo. Volvió a montar su caballo, dejando a Ricardo allí, en la abra, desolada, para que el frío y los cóndores se encargaran del resto. El machete, testigo de 2 crímenes, permaneció junto al cuerpo. La nieve, que comenzaría a caer esa tarde, se encargaría de borrar cualquier rastro de la confrontación. Al regresar a la hacienda, Julián informó a Mateo con una sola palabra: «Terminado». Mateo asintió, bebiendo su café ya frío. Ahora, el silencio es completo. Que nadie más pregunte por Ricardo. Fue a buscar trabajo a la costa, o eso diremos. Los Alarcón son fuertes y están unidos, y nadie en Paucartambo, ni en Cusco, necesita saber lo que nos costó la paz. El incidente de Paucartambo se cerró con esa última ejecución. Los Pineda habían sido borrados, sus tierras anexadas y su maíz cosechado. Ricardo Alarcón se convirtió en una ausencia conveniente, un hombre que simplemente había decidido dejar el campo para buscar un futuro mejor. La autoridad local, intimidada por la riqueza y la unidad pétrea del clan, aceptó la versión oficial de los hechos, un pleito territorial resuelto, con 13 cuerpos anónimos enterrados en la lejanía y el caso archivado como un conflicto entre campesinos que se habían ido de la región. El clan Alarcón prosperó. La cosecha de maíz premium de 1960 fue excepcional. Su riqueza se consolidó y su influencia en el valle se hizo indiscutible. La hacienda, remozada y ampliada, se convirtió en un monumento a la brutalidad necesaria. Pero el éxito tenía un precio que se pagaba día tras día: el miedo. El miedo era el nuevo cimiento de su fortuna. Cuando la noche caía sobre Paucartambo y las luces de la hacienda Alarcón brillaban como un faro de poder, los primos se reunían, comían y bebían la chicha fermentada, pero nunca hablaban de la noche silenciosa, ni del vacío que había dejado Ricardo. La prosperidad se convirtió en una jaula dorada. Cada grano de maíz, cada peso ganado, estaba manchado por el recuerdo implícito de la matanza. El valle de Paucartambo recuperó su calma superficial. La gente, aunque murmuraba historias vagas sobre la desaparición de los Pineda y la súbita riqueza de los Alarcón, aprendió la lección más importante. Hay secretos que son más valiosos que la vida, y hay fronteras que solo se defienden con la oscuridad. El destino de Ricardo fue la advertencia final. El silencio, impuesto por la familia y reforzado por el miedo de la comunidad, se convirtió en el único legado duradero de la tragedia. Y bajo ese silencio, la tierra seguía dando su fruto, un fruto amargo que nutría la codicia y sellaba el pacto de sangre de los Alarcón con la noche perpetua.